El diamante que encontré cosido en el forro del traje, aquel que Sebastián Valero había usado y luego descartado con desprecio, no solo reveló una fortuna oculta, sino que desenterró un secreto familiar tan oscuro que lo obligaría a arrodillarse, años después, ante la misma lavandera que él había considerado insignificante. Sabes, mi querido amigo, lo que es cargar con el peso de una invisibilidad autoimpuesta, de una subestimación constante que se te pega a la piel como el aire viciado de una habitación cerrada. Esa era mi vida, la de Isabela, la joven lavandera. No era una don nadie, no, pero para los ojos de la sociedad, yo era apenas una extensión de la máquina, una figura desdibujada en la monotonía del vapor y el jabón. Mi mundo era de prendas sucias y cestas interminables, un universo donde el tiempo se medía en ciclos de lavado y la existencia en la pila de ropa pendiente. Mis manos, aunque ágiles y expertas, estaban permanentemente curtidas, rojas e hinchadas por el contacto incesante con el agua caliente y los químicos agresivos. Cada pliegue de mi piel, cada cicatriz en mis nudillos, contaba una historia de trabajo incesante, de esfuerzo silencioso, de una lucha diaria por apenas mantener a flote a mi pequeña familia. Mis ropas, simples uniformes de algodón que se habían desvanecido con innumerables lavadas, con manchas de lejía aquí y allá, contrastaban brutalmente con las prendas de seda, los trajes de lana virgen y los vestidos de alta costura que pasaban por mis dedos, un desfile de lujo ajeno. Mis ojos, a menudo irritados por el vapor, ocultaban una agudeza inusual, una capacidad para ver detalles que otros pasaban por alto, un don que se me había heredado. Mi hogar era un modesto apartamento de una habitación en un edificio antiguo sobre la lavandería, donde el constante zumbido de las máquinas se colaba por las paredes y se convertía en la banda sonora de mis noches. Cada rincón era un testimonio de precariedad. La cocina pequeña, donde improvisaba comidas con lo poco que tenía para mi abuela enferma y mi hermano menor, a quienes cuidaba. El pequeño patio trasero, donde las sábanas blancas se secaban al sol, un oasis de blancura en un mundo lleno de tonos grises. Allí, entre el olor a detergente y la esperanza de un día menos agotador, sentía una extraña paz, un santuario de mi propia creación, el único lugar donde mi mente podía volar libre sin el yugo de las expectativas ajenas. Las miradas que recibía de los clientes eran variadas, pero todas punzantes. Algunos me ignoraban por completo, entregando sus prendas con un gesto de desinterés, como si yo fuera parte del mobiliario. Otros, los más adinerados, me miraban con una condescendencia helada, sus ojos fijos en mis manos sucias, sus voces teñidas de un desprecio apenas velado. Una vez, una clienta, una mujer alta y delgada con un abrigo de piel, dejó caer una camisa al suelo mientras yo la recogía. «Oh, lo siento», dijo, sin un ápice de arrepentimiento. «Espero que no la hayas tocado demasiado». Estas telas son muy delicadas. Sentí que mis mejillas ardían, un calor subir por mi cuello. Mis manos se apretaban en puños invisibles bajo la mesa. El dolor no era solo por la humillación, sino por la certeza de ser juzgada, de ser catalogada, sin siquiera una oportunidad de mostrar lo que valía. Mis ojos traicioneros se humedecieron, pero me esforcé por mantener la compostura, mi voz tranquila, mi sonrisa forzada. «No se preocupe, señora», respondí, un eco de sumisión. Aquella noche, el nudo en mi garganta era tan espeso que apenas pude cenar. La vergüenza me carcomía. ¿Era yo el problema? ¿Era mi profesión una marca de vergüenza? La humedad de mis ojos no era de tristeza, sino de una rabia contenida, una frustración que amenazaba con desbordarse. Algún día, me prometí en el silencio de mi mente, algún día verán que el valor de una persona no reside en el tamaño de su cartera, sino en la riqueza de su alma
y en el valor de lo que lleva dentro. La rutina se volvió un martirio lento. Los desayunos con mi abuela y mi hermano, llenos de mis esfuerzos por ocultar mis propias angustias económicas, se veían interrumpidos por mis pensamientos sobre cómo pagar la próxima factura del alquiler o los medicamentos de mi abuela. Las mañanas en la lavandería se llenaban de comentarios de los vecinos sobre lo mala que era la situación económica, sobre cómo la gente humilde no tiene futuro. Y yo, en silencio, sentía el peso de esas críticas injustas. Las tardes, lavando y planchando para clientes ricos que jamás mirarían mis ojos, se llenaban de pensamientos sobre la frivolidad de sus vidas, el lujo desmedido que pasaba por mis manos. Isabela, por favor, estas sábanas de seda tienen que estar perfectas para la fiesta de mañana. Ni una sola arruga, ¿entendido?, decía la asistente de un cliente adinerado, su voz aguda y sin una pizca de empatía. Mi monólogo interno era un torbellino de contradicciones. Por un lado, me decía que su superficialidad era su mayor pobreza. Por otro, una parte de mí, esa parte humana y vulnerable, anhelaba su reconocimiento, su respeto. Me preguntaba si realmente sería tan invisible, tan insignificante. A veces, en esas noches solitarias frente a la máquina de planchar, me invadía una duda punzante. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si mi pasión por la perfección en mi trabajo era solo una quimera, un escape inútil de una realidad que me pedía un pragmatismo brutal? Pero cada prenda que limpiaba y planchaba con esmero, cada hilo que arreglaba, cada mancha que lograba quitar, era un pequeño acto de rebelión. Era la reafirmación silenciosa de mi valía, de que había un tesoro oculto en mis manos, una capacidad de discernir el valor, la historia y la autenticidad de los objetos, especialmente de las joyas, donde otros solo veían brillo o metal. Esta habilidad, una especie de intuición gemóloga heredada de mi bisabuela, que fue una joyera reconocida en su aldea antes de la guerra, había sido mi compañera silenciosa desde la infancia, pero nunca había sido monetizada de forma convencional por la pobreza. En mi mundo interior valía oro, en el de ellos no valía ni un céntimo. El antagonista de esta historia, Sebastián Valero, era la personificación de la arrogancia, el clasismo y la crueldad más descarada. CEO de Valero Luxury Group, un imperio que abarcaba desde hoteles de 5 estrellas hasta marcas de moda de alta costura, Sebastián había heredado una fortuna y la había expandido con una frialdad y una obsesión por el estatus que rayaban en lo patológico. Para él, la gente era un medio para un fin, y su valor se medía en su capacidad para servirle o para aumentar su prestigio. Su comportamiento era un eco constante de su superioridad percibida, un desprecio innato por cualquier cosa que no brillara con el mismo fulgor de su opulencia. Era el cliente más exigente de la lavandería, y sus trajes llegaban siempre con instrucciones milimétricas, a menudo con una condescendencia insultante. Un día, mientras yo estaba clasificando una pila de trajes de lujo que habían llegado para un evento importante, Sebastián Valero, con su figura imponente y su mirada gélida, apareció en la lavandería, una visita inusual que nos tomó por sorpresa. No se dignó a cruzar la puerta de entrada, sino que se quedó en el umbral, con una expresión de disgusto por el olor a jabón y el vapor. «Quiero mis trajes impecables, señorita», dijo, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Y espero que la señorita Isabela sea la única que los toque. Dicen que usted tiene mano. Espero que no los arruine con su torpeza». Su mirada, de arriba abajo, se detuvo en mis manos enrojecidas, y luego en mis ropas simples. Era un desprecio tan abierto que sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Sentí el calor subir por mi cuello. Mis manos se apretaban en puños invisibles.
El dolor no era solo por la humillación, sino por la certeza de ser juzgada, de ser catalogada, sin siquiera una oportunidad de mostrar lo que valía. Mis ojos, traicioneros, se humedecieron, pero me esforcé por mantener la compostura, mi voz tranquila, mi sonrisa forzada. Por supuesto, señor Valero. Serán tratados con el máximo cuidado. Aquella noche, el nudo en mi garganta era tan espeso que apenas pude cenar. La vergüenza me carcomía. ¿Era yo el problema? ¿Era mi profesión una marca de vergüenza? La humedad de mis ojos no era de tristeza, sino de una rabia contenida, una frustración que amenazaba con desbordarse. Algún día, me prometí en el silencio de mi mente, algún día este hombre se arrodillará ante mis manos, ante mi verdad. Otro día, mientras yo entregaba personalmente una pila de trajes planchados a la asistente de Sebastián en su mansión, ella, una mujer joven con un aire de superioridad, me lanzó una mirada de desprecio. La próxima vez, señorita, use la entrada de servicio. El señor Valero no tolera que la gente de su clase use la entrada principal. Es una cuestión de decoro. Sus palabras, cargadas de una condescendencia apenas velada, eran un intento de minimizarme, de hacerme sentir pequeña e insignificante. Sentí el color abandonar mi rostro, el corazón me dio un vuelco. Me costaba respirar, sentir el aire frío de la mansión. Mi cuerpo temblaba ligeramente, una reacción involuntaria a la agresión sutil. Aquella tarde, al regresar a mi pequeño apartamento, la rabia se mezcló con una desesperación profunda. Me sentía atrapada, invisible, relegada a la periferia de un mundo que se burlaba de mi existencia. No puedo seguir así, me dije en un monólogo febril, paseándome de un lado a otro de mi estudio improvisado. No puedo dejar que me sigan pisoteando. No puedo permitir que mi bondad, mi esencia, sea reducida a una función sin valor. Y no puedo permitir que hombres como Sebastián Valero sigan creyendo que su dinero les da el derecho de pisotear a los demás. Mi mente, que había capturado la falsedad en los ojos de la asistente, la vacuidad detrás de la ostentación de la mansión, comenzó a buscar una forma de romper ese cerco. Pensé en mi habilidad casi sobrenatural para discernir el valor oculto, para ver la autenticidad donde otros solo veían superficie, para desenterrar secretos en los objetos más insignificantes. Era una habilidad que Sebastián, con su desprecio por lo intangible, nunca podría entender. Un tesoro oculto en un mundo que solo valoraba el dinero y el poder. La idea de usar mi mirada, mi intuición, mi verdadera fortaleza, para llegar a Sebastián, para desvelar la verdad detrás de sus fachadas perfectas, comenzó a tomar forma, una chispa fría y calculadora en la oscuridad de mi desesperación. El punto de inflexión, la semilla del cambio, no vino de un gran evento, sino de un pequeño y brillante destello. Era una tarde inusualmente tranquila en la lavandería. El zumbido de las máquinas era el único sonido que rompía el silencio. Estaba revisando un traje de gala de Sebastián Valero, un tuxedo de lana virgen de alta costura, el mismo que, años después, se convertiría en el epicentro de su humillación. Mientras palpaba el forro interior para asegurarme de que no hubiera nada olvidado, mis dedos tropezaron con una costura extraña, una irregularidad casi imperceptible, como si algo hubiera sido cosido de forma apresurada y con poca pericia. Mi intuición gemóloga, ese tesoro oculto que se había dormido en mi interior por la monotonía de la lavandería, se encendió. No era la costura de un sastre profesional, era la de alguien inexperto, alguien que intentaba ocultar algo con desesperación. Con sumo cuidado, descosí el hilo. Y allí, en el hueco del forro, reluciente y frío, encontré un anillo. No era un anillo cualquiera, era una pieza antigua,
de oro blanco, con un diamante central de un tamaño considerable, y, en sus costados, grabados intrincados de lo que parecía ser un escudo familiar. Su brillo no era el de una joya moderna, era el de una antigüedad, con una pátina sutil que solo años de historia podían otorgar. Mi corazón dio un vuelco. En mi mente, que había memorizado miles de joyas y sus características a través de viejos libros de arte y catálogos de subastas que encontraba en la basura, reconoció al instante la rareza y el inmenso valor de la pieza. Era una joya de otro tiempo, con una calidad de corte que no se veía en la actualidad. ¿Y el grabado? El grabado era clave. En mi monólogo interno, esa noche, bajo la tenue luz de mi lámpara, el anillo en la palma de mi mano, repasé cada detalle. ¿Cómo llegó este anillo aquí? ¿Por qué estaba cosido en el forro de un traje de Sebastián Valero? ¿Y por qué con tanta torpeza, como si alguien lo hubiera escondido a toda prisa? La incredulidad inicial se convirtió en una oleada de emoción. Este no era un simple objeto perdido, era un secreto. La intuición de mi bisabuela me susurraba que este anillo tenía una historia que se había mantenido oculta. Los patrones de los grabados familiares, la calidad del diamante, todo gritaba legado, pasado, ocultamiento. La chispa de la esperanza se encendió, no de la esperanza de una vida mejor por medios convencionales, sino de la esperanza de una venganza meticulosa y justa que, irónicamente, se transformaría en algo mucho más profundo. Sabía que Sebastián me consideraba una basura, un cero a la izquierda, pero yo tenía algo que él no, una mente que devoraba información, una intuición para la verdad, y ahora un objeto que era la llave a un secreto. Mi escepticismo inicial sobre cómo una simple lavandera podría siquiera acercarse a un magnate como Sebastián Valero se vio aplastado por la fuerza de mi nueva resolución. Si no podía ser vista, me convertiría en el ojo que lo observaba todo. Si no podía ser oída, me convertiría en la verdad que gritaría más fuerte que sus mentiras. La persistencia de esta señal, de este misterio brillante en mi mano, me impulsó a la acción. Mi mente, que antes solo se dedicaba a la supervivencia, ahora se volcó completamente en una nueva obsesión. El anillo de diamante, su historia, y su conexión con Sebastián Valero y su imperio. Sentía una mezcla de miedo, excitación y una furia controlada que me recorría las venas. La humillación se había transformado en un motor imparable. «Te arrepentirás, Sebastián Valero», me prometí, mi voz interior resonando en el silencio de mi rincón. «Te arrepentirás de haberme considerado invisible. Y a tu historia, te aseguro, la desenterraré». El proceso de mi transformación, mi querido oyente, y mi preparación meticulosa para desvelar no solo el origen del anillo, sino también la verdad detrás de la fortuna de Sebastián Valero, fue un laberinto de ingenio, perseverancia y una inquebrantable voluntad de acero. Mi pequeño apartamento, antes un santuario de arte, se convirtió en mi centro de operaciones clandestino para el proyecto Anillo. Comencé mi investigación con el anillo como mi hilo de Ariadna. Pasaba horas en la biblioteca pública, leyendo viejos libros de heráldica, de historia de la joyería, de dinastías familiares. El polvo de los viejos tomos impregnaba el aire. El zumbido constante de los ordenadores se mezclaba con el murmullo de las páginas. Mi memoria fotográfica era mi mayor activo. Absorbía cada escudo, cada estilo de engaste, cada dato sobre familias adineradas que se cruzaban con la historia de las joyas. El aroma a papel viejo y a barniz se convirtió en el perfume de mi nueva obsesión. Por las noches, en mi apartamento, con la única compañía de una lámpara de escritorio y una taza de café frío, repasaba mentalmente lo aprendido, conectando los grabados del anillo con los escudos de familias nobles que habían caído en desgracia o que habían desaparecido misteriosamente.
La intuición me decía que no era un simple olvido. Mi entrenamiento fue autodidacta y brutalmente enfocado. Contacté con museos de arte, con historiadores de la joyería, con expertos en gemología, bajo el pretexto de una investigación académica personal sobre el arte de la orfebrería. Enviaba correos electrónicos anónimos, hacía llamadas desde teléfonos públicos, intentando obtener información sin revelar mi identidad ni el origen del anillo. Recuerdo una tarde, en una sala de lectura especializada, el corazón acelerado. Mis manos temblaban mientras copiaba discretamente un diagrama de un engaste particular que coincidía con el del anillo. Sentía la frustración de que el tiempo se me escapaba, que mi acceso a la información era limitado. «No es suficiente, Isabela», me decía mi voz interna. «No tienes recursos, no puedes competir con ellos». Pero entonces me recordaba la cara de desprecio de Sebastián, y una oleada de determinación me invadía. «Sí, puedo», susurraba. «Ellos tienen dinero, yo tengo mi mente, y la verdad». La recolección de pruebas era un trabajo de detective meticuloso. Sabía que los detalles eran cruciales. Comparé el escudo del anillo con miles de emblemas heráldicos, buscando la coincidencia perfecta. Finalmente, después de semanas de búsqueda, encontré un escudo casi idéntico en un viejo libro sobre la nobleza local, perteneciente a una familia, los de la Vega, que había desaparecido misteriosamente de la escena pública hace décadas, perdiendo todas sus propiedades en extrañas circunstancias. La historia hablaba de un último miembro de la familia, una joven heredera, que había desaparecido con sus joyas antes de que sus propiedades fueran subastadas. Mi intuición me decía que el anillo era suyo, pero ¿cómo conectarlo con Sebastián Valero? Mi investigación se volvió más arriesgada. Empecé a indagar sobre las adquisiciones de propiedades de la familia Valero en esa misma época, los archivos municipales, los registros de propiedad, las viejas noticias de periódicos locales, el polvo de los viejos documentos, el olor a humedad y a papel rancio, eran el telón de fondo de mis descubrimientos. Encontré una serie de transacciones de propiedades sospechosamente baratas, de terrenos que habían pertenecido a los de la Vega y que habían sido adquiridos por el padre de Sebastián, un hombre que en ese entonces estaba al borde de la quiebra. Eran fragmentos de un rompecabezas, piezas de información que yo, con mi mente analítica y mi intuición para los patrones, podía unir. Recuerdo una tarde, en la sala de archivos, el corazón acelerado. Mis manos temblaban mientras copiaba discretamente un documento que revelaba una transferencia de propiedad inusual, una transacción que parecía demasiado buena para ser verdad, y que no figuraba en ningún registro público de la época. Esto era el hilo, la verdad. El riesgo era constante. Una vez, el encargado del archivo, un hombre gordo y con gafas, me sorprendió mientras revisaba una caja de documentos antiguos. «Señorita», dijo, su voz monótona, «¿qué hace con esos documentos clasificados? Esos no están disponibles al público». Mi corazón dio un vuelco. Me quedé helada. Pero mi ingenio fue más rápido. «Disculpe, señor», respondí con una voz que intentaba sonar casual. «Estoy haciendo una investigación para mi tesis sobre las antiguas familias de la ciudad. Pensé que estos documentos podrían tener alguna relevancia». Él me miró con desconfianza, pero mi calma lo desarmó. «Asegúrese de que todo esté en orden», gruñó, y se alejó. Esa noche, la desesperación me invadió. Me sentía tan cerca, pero también tan vulnerable. ¿Y si esto es demasiado? ¿Y si me descubren y me encierran? Todo este esfuerzo, ¿para qué? Pero la imagen de Sebastián, su rostro arrogante en la lavandería, me dio la fuerza para seguir. Number no, me rendiré. No puedo.
Este anillo es la llave a una verdad, y esa verdad debe ser revelada. Hubo al menos 3 contratiempos significativos. Una semana, perdí el acceso a la lavandería. El dueño, un hombre mayor y gruñón, decidió venderla. Sentí que el mundo se me caía encima. Mi fuente de ingresos, mi refugio, mi conexión con los trajes de Sebastián se había cortado. Pasé días en mi apartamento, frustrada, intentando encontrar una nueva forma de acceder a los archivos de los clientes. La rabia me carcomía. Ahora sí que no hay solución, me decía una voz interna, la voz de la duda que la pobreza había sembrado. Otro retroceso ocurrió cuando mi abuela, mi única familia cercana, cayó gravemente enferma y necesitaba un tratamiento costoso. Sentí que se me paraba el corazón. Desesperada, pasé noches sin dormir, intentando encontrar una forma de conseguir dinero, de seguir con mi investigación mientras cuidaba de ella. Logré conseguir un préstamo de un prestamista, pero la experiencia me dejó un miedo persistente. El tercer desafío fue más emocional, la constante exposición a la historia de los de la Vega, a la injusticia que habían sufrido, comenzaba a mermar mi espíritu, a revivir los fantasmas de mi propia precariedad. Sentía una profunda tristeza, una sensación de soledad abrumadora. Sin embargo, cada vez encontré una solución ingeniosa. Para la lavandería, busqué trabajo como planchadora a domicilio para clientes ocasionales, lo que me permitía tener más flexibilidad para mi investigación. Para mi abuela, vendí algunas de mis pocas posesiones valiosas, incluyendo un reloj de oro heredado de mi padre, y trabajé noches enteras bordando vestidos. Mi ingenio y perseverancia, alimentados por la rabia y la determinación de desvelar la verdad, eran mis únicas armas en esta guerra desigual. Mi monólogo interno era constante. Este anillo es más que una joya, es un símbolo de una injusticia. Debo revelarla por los de la Vega, por mi abuela, por todos los que han sido pisoteados por gente como Sebastián. Cada pequeño avance, cada nueva pieza de evidencia, me daba una chispa de esperanza, una razón para seguir adelante. Mi primera aliada, mi querido oyente, fue la señora Aurora, una anciana y excéntrica experta en gemología que vivía recluida en un pequeño apartamento atestado de lupas, microscopios y libros polvorientos. La encontré a través de una vaga referencia en un viejo foro online sobre tasación de joyas antiguas, donde un usuario la mencionaba como la última de los verdaderos conocedores. Me acerqué a ella con el anillo, presentándolo como una pieza de herencia familiar que necesitaba autenticar. La señora Aurora, con el cabello plateado desordenado y unas gafas gruesas que se deslizaban por su nariz, lo examinó con una meticulosidad pasmosa. Sus manos, manchadas de tinta y con dedos nudosos, se movían con la precisión de un cirujano mientras colocaba el diamante bajo un microscopio. «Interesante», murmuró, su voz ronca por años de cigarrillos y estudio. «Este no es un diamante común. El corte, la pureza y este grabado. Tiene una historia, joven, una historia muy antigua». Le conté con cautela que sospechaba que el anillo había pertenecido a la familia de la Vega y las circunstancias de su desaparición. Los ojos de la señora Aurora se abrieron de par en par. «Los de la Vega», susurró. «Una tragedia. Se dijo que todas sus joyas desaparecieron antes de la subasta forzada de sus propiedades. Su motivación no era el dinero, sino la verdad histórica y la belleza intrínseca de la gemología. Me enseñó a buscar pistas en la pátina del oro, en la forma en que la luz se refractaba en el diamante, en los pequeños detalles que revelaban su autenticidad y su historia. Su confianza se forjó en esas largas tardes en su apartamento, entre tazas de té y el constante zumbido de sus herramientas. Ella no solo fue una guía, sino una figura materna
que me infundió la confianza que tanto me faltaba. Una mujer que creyó en mi intuición y en la importancia de mi búsqueda. El diálogo con ella era escaso, pero cada palabra era un aliento, un pequeño empujón que me infundía esperanza y conocimiento vital. Este anillo, me dijo una tarde, es un grito silencioso de la justicia. Tú eres la única que puede escucharlo. Mi segundo aliado, y quizás el más crucial por su alcance y su valentía, fue un periodista de investigación independiente llamado Ricardo el Halcón Vargas. Lo conocí a través de un artículo que había escrito sobre un escándalo inmobiliario que involucraba a la familia de Sebastián Valero, aunque de forma tangencial. Ricardo era un hombre de unos 40 años, con una barba descuidada y ojos cansados pero intensos, un perro de presa que no soltaba una historia hasta que revelaba toda la verdad. Me acerqué a él con una audacia que no sabía que poseía. «Disculpe, señor Vargas», dije, mi voz un poco temblorosa. «Escuché que usted investiga historias que los demás no quieren contar. Tengo una que podría interesarle, sobre un anillo y una fortuna». Ricardo me miró, escéptico. La mayoría de la gente que se le acercaba eran teóricos de la conspiración o buscadores de atención. Pero mis ojos debieron de tener una chispa, una profundidad. Le conté la historia del anillo, de la familia de la Vega, de las extrañas circunstancias de la adquisición de sus propiedades por el padre de Sebastián. No le mentí sobre mi situación, pero tampoco hice hincapié en mi modestia. Ricardo, con su mente aguda y su olfato para la verdad, vio en mí una fuente creíble, una perspectiva fresca y no contaminada por los intereses corporativos. Nuestras interacciones se convirtieron en sesiones de trabajo improvisadas en cafeterías discretas y parques solitarios. Ricardo me dio un pequeño grabador, me enseñó a entrevistar a fuentes, a verificar la información, a escribir informes que fueran irrefutables. Su motivación no era el dinero ni la fama, sino la oportunidad de exponer la verdad y de ver la justicia triunfar. «Isabela», me dijo una tarde, con su voz ronca por los años de cigarrillos y noches en vela, «tienes un don para la observación, una paciencia increíble. Eres una luz para esta historia». Pero el mundo de los Valero es un campo de batalla. Necesitas no solo pruebas, sino una narrativa, una forma de presentar la verdad para que nadie pueda negarla. Me introdujo a sus pocos contactos de confianza en el mundo legal y de los servicios sociales, a expertos que podían verificar mis análisis. No me dio dinero, sino algo mucho más valioso: su experiencia, su credibilidad y la creencia inquebrantable en mi potencial para proteger la verdad. Nuestras conversaciones se extendían por horas, revelando mi visión, mis estrategias y el plan para exponer no solo el origen del anillo, sino la verdad detrás de la fortuna de los Valero. Él me veía no como una víctima, sino como una fuerza imparable. La confianza se forjó en su fe en mí, en la forma en que yo, una joven sin nada, lograba comprender y articular complejidades empresariales y legales que escapaban a muchos. Me sentía por primera vez no solo vista, sino valorada y parte de un equipo con un propósito real. A medida que mi investigación sobre el anillo y la fortuna de la familia Valero se profundizaba y mis alianzas con la señora Aurora y Ricardo, el Halcón Vargas, se fortalecían, la tensión en el ambiente de Sebastián Valero y su compañía comenzó a crecer, aunque él no supiera la fuente de la presión. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero no para mi mente entrenada en la observación y el análisis. Ricardo comenzó a filtrar pequeñas, pero precisas, piezas de información anónimamente a blogs especializados en historia de la ciudad y en foros de genealogía, datos que había obtenido de los registros antiguos y que revelaban inconsistencias menores
en la narrativa oficial del origen de la fortuna Valero. Estas filtraciones, pequeñas al principio, comenzaron a generar un murmullo de incertidumbre entre algunos historiadores y periodistas locales. Sebastián, en su burbuja de privilegios, atribuía estos rumores a la envidia o a chismes sin importancia, pero su sonrisa se tensaba un poco más en cada evento social. Sin embargo, a medida que las filtraciones se hicieron más audaces y precisas, y Ricardo comenzó a indagar con sus propios contactos, la familia Valero comenzó a sentir la presión. Recuerdo una confrontación menor que observé desde la distancia en un club social. Sebastián estaba en una mesa con su abogado principal, un hombre delgado y nervioso. Lo vi lanzarle una mirada de preocupación. «Daniel», dijo Sebastián, su voz apenas un susurro, pero que mi oído agudo, entrenado para captar los matices de la emoción, logró captar. Estos rumores sobre el origen de nuestra fortuna están creciendo. Un periodista, un tal Ricardo Vargas, está haciendo preguntas incisivas sobre viejas propiedades. ¿Crees que alguien está investigando algo sensible? Su abogado, con el rostro pálido, negó con la cabeza. Imposible, señor Valero. Todo eso se enterró hace décadas. No hay nada que desenterrar. Sebastián gruñó, pero noté un ligero temblor en sus manos. Sentí un escalofrío de satisfacción. Mi plan estaba funcionando. En mi monólogo interno, analizaba la conversación, la tensión en los rostros, la desesperación que comenzaba a apoderarse de ellos. Era una prueba de que estaba en el camino correcto, que sus debilidades existían y que mi análisis era certero. El miedo se mezclaba con la euforia de la pequeña victoria. La segunda confrontación, esta vez más directa aunque no personal, fue cuando Sebastián se atrevió a llamar a mi lavandería. Su voz, antes autoritaria, ahora estaba teñida de una falsa preocupación y una ira apenas velada. «Señorita Isabela», dijo, intentando mantener la compostura, «hemos notado que usted ha estado haciendo preguntas sobre ciertos clientes, sobre ciertos detalles. Le ruego que se concentre en su trabajo. Hay líneas que no debe cruzar. Podría dañar su futuro y el de su familia». Su tono era una advertencia, una amenaza disfrazada. Sentí la sangre helarse en mis venas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Señor Valero», respondí, mi voz ahora más firme, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Solo me interesan los detalles, señor. Y la verdad. Y creo que hay una verdad que usted no quiere que salga a la luz». Un silencio tenso se instaló en la línea. Luego, Sebastián soltó una risa hueca y forzada. «No se crea tan inteligente, señorita lavandera. Siempre ha sido una ilusa. Y los ilusos, a veces, se estrellan contra la dura realidad. Usted no sabe con quién se está metiendo». Su voz se cortó de repente. Su paranoia era evidente. Su nerviosismo se notaba en la forma en que su respiración se aceleraba. Sabía que se sentía acorralado, que su imperio de apariencias estaba a punto de desmoronarse. Mi monólogo interno era una evaluación constante de riesgos. ¿Demasiado rápido? ¿Demasiado obvio? Tengo que ser más sutil. La tensión es palpable, su desesperación creciente. Pronto tendrán que tomar una decisión drástica que los expondrá aún más. La cuenta regresiva había comenzado. La verdadera prueba, sin embargo, estaba a punto de llegar, de una manera que ni yo, ni Sebastián, pudimos prever. El día del clímax, mi querido oyente, amaneció con un cielo plomizo y una llovizna fina que presagiaba la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse. Era la Gala del Diamante Valero, un evento que Sebastián había organizado con gran pompa y circunstancia para lanzar una nueva colección de joyas y consolidar su estatus en el mundo de la alta joyería. El lugar era el gran salón de eventos,
del hotel más exclusivo de la ciudad, un templo de cristal y mármol, con una atmósfera de falsa sofisticación y un eco de risas forzadas y conversaciones triviales. El ambiente era de expectación tensa, pero aún así festiva. Sebastián Valero, en el centro del salón, con su esposa, una mujer elegantemente vestida pero con una mirada de preocupación, irradiaba una falsa confianza, su sonrisa forzada, sus ojos ligeramente hinchados por el estrés de las últimas semanas. Su equipo directivo se sentaba detrás de él, con expresiones de grave profesionalidad. Yo, Isabela, entré al salón vestida con un vestido sencillo pero elegante, una creación mía, bordada con hilos de seda que había ahorrado, mi cabello recogido en un moño bajo, mi rostro sereno y profesional. Nadie me reconoció como la lavandera humilde. Era una invitada más, parte del personal de proveedores de la lavandería para los trajes del evento, pero mi corazón latía con la fuerza de 1000 tambores de guerra. La señora Aurora y Ricardo, el halcón, Vargas, estaban sentados en la primera fila, entre los periodistas y los críticos de joyería, sus miradas cruzándose con la mía, llenas de orgullo y una ansiedad apenas contenida. Sebastián comenzó su discurso con una diatriba llena de promesas vacías y autoelogios, intentando desviar la atención de los recientes chismes sobre el origen de su fortuna. Su voz era fuerte al principio, pero noté un ligero temblor en sus manos mientras sostenía el micrófono de oro. Esta colección de diamantes, proclamó, es un testimonio del legado de mi familia, un legado construido sobre la ética, el trabajo duro y una profunda pasión por la excelencia. Al finalizar, abrió el turno de preguntas para los medios. Varias manos se alzaron, pero fue Ricardo, el halcón Vargas, con una audacia calculada, quien fue el primero. Señor Valero, comenzó Ricardo, su voz clara y resonante, sin un ápice de nerviosismo. Usted habla de ética y legado. Pero, ¿podría explicar, por favor, por qué la fortuna de su familia, en sus inicios, se construyó sobre el despojo ilegal de propiedades a la familia de la Vega y sobre la manipulación de registros públicos para adquirir esos terrenos a precios irrisorios, dejando a una joven heredera en la ruina? La pregunta golpeó la sala como un trueno. Un silencio ensordecedor cayó sobre todos. Los murmullos comenzaron de inmediato, un murmullo creciente que se transformó en un zumbido ensordecedor. Sebastián Valero se quedó petrificado. Su rostro palideció hasta volverse blanco como la cera. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se abrieron desmesuradamente con una mezcla de shock e incredulidad. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de terror. Su esposa, a su lado, se quedó petrificada. Sus labios temblaban. «¡Eso es una calumnia! ¡Una mentira!» «Component placement», gritó Sebastián, su voz ahora un hilo agudo y desesperado. «No sé de qué habla este hombre. Seguridad. Saquen a este periodista irresponsable». Pero Ricardo no le dio tiempo. «Tengo las pruebas, señor Valero», dijo, su voz aún más firme, levantando un manojo de documentos. En la gran pantalla detrás de Sebastián, donde antes se mostraban fotos de sus joyas, aparecieron de repente, una tras otra, diapositivas con copias de registros de propiedad antiguos, actas de juicios ocultos, testimonios de ancianos que recordaban a la familia de la Vega, y lo más devastador, un viejo mapa de la ciudad con los terrenos originales. De los de la Vega marcados, contrastando con las escrituras manipuladas que ahora mostraban el nombre de la familia Valero. La señora Aurora, a un lado, asintió solemnemente ante cada prueba, y los críticos de joyería se miraban entre sí, con incredulidad. La sala se convirtió en un caos. Los inversionistas se levantaron de sus sillas, algunos gritando, otros señalando a Sebastián y a su esposa. Sus socios del patronato de la gala
sentados detrás de ellos, se volvieron pálidos, sus ojos fijos en las proyecciones, sus expresiones de incredulidad y traición. Sebastián, en el escenario, parecía un hombre poseído. Sudor frío le corría por la frente. Su camisa se pegaba a su piel. Intentó apagar el proyector, pero mis aliados, desde la mesa de control, se habían asegurado de que no pudiera. Su voz se volvió un tartamudeo incoherente. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba culpar a su padre, ya fallecido. «¡Mi padre! ¡Él lo hizo!». «Nosotros no sabíamos nada». Su esposa, con el rostro descompuesto, negó con la cabeza, incapaz de articular una palabra, y le lanzó una mirada de odio a Sebastián. La ira de Sebastián se descontroló. Comenzó a gritar insultos, a lanzar miradas de odio a la multitud. Su fachada de hombre de negocios pulcro se había roto por completo, revelando la bestia que había debajo. «¡Maldita sea! ¿Quién te dio esto? ¿Quién eres tú?». Fue en ese momento que la tensión alcanzó su punto álgido. Bajé del escenario, me acerqué al micrófono en el centro del salón y con la mirada fija en Sebastián, con una calma que lo desarmó por completo, pronuncié las palabras que lo destruirían. En mi mano levanté el anillo, brillante y antiguo. «Soy Isabela, señor Valero». La misma lavandera a quien usted despreció, a quien dijo que no tenía mano para las delicadezas. Encontré este anillo cosido en el forro de su traje, el mismo que usted me exigió limpiar con perfección. Este es el anillo de la familia de la Vega, el último rastro de una fortuna robada, el símbolo de la injusticia que su familia cometió. Y la historia de este anillo es la historia de su fraude, mi historia la que le dejo sin palabras. Las palabras resonaron como un trueno. El cambio de poder fue instantáneo y brutal. Los miembros de la junta directiva de Valero Luxury Group, viendo la magnitud del fraude y mi innegable evidencia, se levantaron, no para apoyarle, sino para exigir su renuncia inmediata y su arresto. En ese instante, la policía, que había sido alertada por Ricardo con antelación, entró discretamente en la sala. «Señor Sebastián Valero», dijo un oficial con voz firme, «queda usted arrestado por cargos de fraude, falsificación de documentos y posesión de bienes robados». Sebastián se quedó inmóvil, sus ojos vacíos, su boca abierta en un gesto de incredulidad. Su imperio y su vida se desmoronaron a sus pies. La humillación pública fue completa, definitiva. La caída de Sebastián Valero fue tan implacable y abrumadora como su arrogancia había sido inquebrantable. Tras la explosión en la Gala del Diamante, la prensa se abalanzó sobre el escándalo como buitres, devorando cada detalle. Los titulares gritaban: «El magnate de la joyería cae por fraude y robos históricos. Una lavandera revela su oscuro secreto. El anillo perdido. La verdad detrás de la fortuna Valero, expuesta por una héroe inesperada». Su nombre, antes sinónimo de éxito, lujo y poder, ahora era sinónimo de avaricia, deshonestidad y un pasado criminal que se creía enterrado. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. Las investigaciones federales se abrieron a una velocidad vertiginosa, desentrañando cada intrincado hilo de su red de engaños, revelando cómo la fortuna de Valero Luxury Group se había amasado a través de una cadena de fraudes, extorsiones y el despojo de propiedades de familias nobles en desgracia. Los juicios fueron un circo mediático, con Sebastián, antes tan pulcro y elocuente, ahora demacrado y pálido, defendiéndose con tartamudeos y mentiras que se desmoronaban bajo el peso de las pruebas irrefutables que Isabela, con el anillo y los documentos, y Ricardo, con sus investigaciones, presentaban. Las escenas de su degradación eran brutales. Lo vi en la televisión, su traje arrugado,
sus ojos hundidos, siendo escoltado por guardias. Lo que había sido un hombre que exudaba confianza y poder, ahora era un cascarón de sí mismo, su cuerpo encorvado por la vergüenza y el miedo. Su fortuna se evaporó. Sus propiedades fueron confiscadas para cubrir las multas y restituir los bienes a sus legítimos herederos, los descendientes de la familia de la Vega, quienes fueron localizados gracias a la señora Aurora. La mansión que había sido su fortaleza fue vendida en subasta pública por una fracción de su valor. Su esposa, que lo había adorado por su dinero y estatus, lo abandonó de inmediato, llevándose a sus hijos y una parte de las joyas que pudo rescatar antes de la confiscación. Las redes de apoyo que Sebastián había cultivado en la alta sociedad, basadas en la conveniencia y el interés, se desvanecieron como el humo. Sus amigos lo negaron, sus socios lo evitaron. Él, que había vivido rodeado de aduladores, se encontró solo en un frío pasillo de tribunal, sin nadie a quien recurrir. Finalmente, Sebastián Valero fue sentenciado a una larga pena de prisión por fraude, falsificación de documentos y posesión de bienes robados. Su nueva realidad era un contraste hiriente con su vida anterior. Una celda pequeña y fría en lugar de su suite de lujo, un uniforme gris en lugar de sus trajes de diseñador, la pérdida total de su libertad y su capacidad de control. El hombre que se había creído por encima de todos, ahora era un número más en el sistema penitenciario. Su esposa, aunque su pena fue menor por ser cómplice y no autora principal, perdió todo y fue internada en un centro para adicciones, destrozada por la exposición y el colapso de su vida. Su desesperación era tan palpable que se podía casi tocar. Su rostro, antes tan perfecto, ahora estaba cubierto de lágrimas y remordimiento. Un día la vi en una visita al centro de rehabilitación, sus ojos vacíos, su cabello descuidado. La justicia, a veces, tarda, pero no olvida. El triunfo resplandeciente de Isabela no fue un ascenso meteórico a la riqueza, sino una profunda sanación del alma y la realización de un sueño que nunca creyó posible, un triunfo de la dignidad sobre el desprecio. Tras la caída de Sebastián Valero y la restitución de los bienes a sus legítimos dueños, Isabela, con el apoyo incondicional de la señora Aurora, y Ricardo, el halcón, Vargas, fue reconocida como la heroína que había desenterrado la verdad y expuesto la corrupción. Su historia se convirtió en un símbolo de la justicia y la integridad, un faro de esperanza para los desfavorecidos. Isabela, la joven lavandera, ahora era una figura respetada y admirada en todo el país, su nombre sinónimo de valentía y perspicacia. Mi nuevo estatus profesional no fue el de una magnate, sino el de una consultora de gemología forense, una experta en la autenticación de joyas y en la investigación de su procedencia. Abrí mi propio estudio de tasación, pequeño y acogedor, donde el aroma a madera antigua y el brillo discreto de las joyas contaban historias, no solo de valor, sino de verdad. Mi habilidad, antes oculta, era ahora mi profesión, y era solicitada por museos, casas de subastas y particulares que querían desenterrar la verdadera historia de sus bienes. Mi abuela, mi única familia cercana, se recuperó gracias a los mejores cuidados médicos que ahora podía pagar, y vivió sus últimos años con la tranquilidad y la dignidad que siempre mereció, rodeada de los míos. Mi hermano menor, a quien pude enviar a la universidad, se graduó con honores y se unió a mi empresa, aportando su propio talento para la gestión. Juntos, creamos la Fundación Hilos de Justicia, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las víctimas de fraudes y usurpaciones de propiedades, proporcionando asesoramiento legal y apoyo emocional, asegurándonos de que nadie más tuviera que sufrir la injusticia en silencio. Los reencuentros fueron los capítulos más conmovedores de mi nuevo comienzo. Un día,
mientras daba una conferencia sobre la historia de las joyas en un museo, un hombre se acercó a mí al finalizar, su rostro pálido y sus ojos llenos de vergüenza. Era uno de los antiguos asistentes de Sebastián Valero, el que me había mirado con tanto desprecio. «Señorita Isabela», dijo, su voz apenas un susurro, «lamento mi comportamiento en el pasado. Usted siempre tuvo razón». Mi respuesta fue una sonrisa sincera y una invitación a colaborar con la fundación, ofreciéndole una oportunidad de redención. También me encontré con la clienta que una vez me había despreciado en la lavandería. Ella me reconoció, sus ojos se abrieron de par en par y se disculpó con profunda vergüenza. Le ofrecí una consulta gratuita para tasar una joya familiar que la tenía preocupada, y se convirtió en una de mis clientas más leales y en una ferviente defensora de mi trabajo. La paz interior que sentía era inmensa, una sensación de plenitud que el dinero por sí solo nunca podría haber comprado. La historia de Isabela, mi querido oyente, resuena como una sinfonía de esperanza que se eleva por encima del estruendo de la injusticia. Es un testimonio innegable de que la verdadera dignidad de un ser humano no puede ser erosionada por la pobreza ni por el desprecio, y que el valor de una vida se mide por la profundidad de su integridad y la resiliencia de su espíritu. Nos enseña que las apariencias son un velo engañoso que oculta la esencia de las personas, y que aquellos que parecen invisibles pueden poseer la visión y la fuerza para desenterrar verdades, para desmantelar imperios construidos sobre la avaricia y la crueldad. Isabela, con su mente brillante y su corazón compasivo, nos recuerda que la perseverancia en la búsqueda de la verdad y la integridad son las armas más poderosas contra la oscuridad. Su legado no es solo el de una experta en joyas que restauró la historia de piezas olvidadas, sino el de una filántropa que creó un camino de esperanza para las víctimas de fraudes, transformando su propia experiencia en un faro de oportunidades para otros. La profunda vindicación moral de esta historia radica en la justicia poética que elevó a la humilde Isabela a un sitial de honor y reconocimiento, mientras que la soberbia de Sebastián Valero lo arrastró a la miseria que él mismo había infligido a otros. Pero, como Alejandro, el narrador sin filtro, te digo que la lección más sublime no es la caída del arrogante, sino la compasión del victorioso. La elección de Isabela de ofrecer una oportunidad a quienes la habían pisoteado, de construir en lugar de destruir, de perdonar sin olvidar, es lo que eleva esta narrativa más allá de la simple venganza, transformándola en un mensaje imperecedero de redención y esperanza. Nos deja con la creencia inquebrantable de que el verdadero valor de las personas reside en su capacidad de amar, de construir y de encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad, dejando al oyente con la certeza de que, al final, la justicia no es solo un acto de retribución, sino un camino hacia la sanación y un futuro más brillante, no solo para unos pocos, sino para la humanidad entera. Y el anillo de diamante, ahora una pieza central en el Museo de la Justicia, es el testimonio vivo de que la verdad siempre, siempre encuentra su camino para brillar.